La meditación que sigue a cada reunión puede ser hecha de varias maneras según lo que Dios vaya colocando en nuestro corazón. Aconsejamos primero estar en el lugar que ha escogido para su capilla en casa y estar, conforme el consejo de San Ignacio, en una posición cómoda. Después, rezar una Ave María. Hay diversas formas para meditar. Lo normal es ir leyendo el texto de la reunión que ya tendrán en la mano y parar para meditar cada frase o párrafo. Pero, para ayudarle, también podremos escuchar ahora el texto de la meditación. Puede ir parándolo y meditar cada parte o ir meditando mientras escucha el audio. Después, sí será necesario estar unos 20 minutos o más en silencio para escuchar directamente lo que Dios tiene para decirle. Si a lo largo del día tiene tiempo, puede volver a escuchar la reunión o charla de la meditación que más le haya tocado. Primera meditación. Primer ejercicio. Es meditación con las 3 potencias sobre el primer, segundo y tercer pecado. Contiene, después de una oración preparatoria y 2 preámbulos, 3 puntos principales y un coloquio. Oración. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Primer preámbulo. El primer preámbulo es la composición del lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, como es contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista, la imaginación, el lugar material donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar material, por ejemplo, un templo o monte donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. En la invisible, como aquí, tratando este ejercicio de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar que mi alma está encarcelada en este cuerpo sujeto a corrupción y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Digo todo el compuesto de alma y cuerpo. Segundo preámbulo. El segundo es pedir a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. La petición ha de ser según la materia correspondiente, es a saber, si la contemplación es de la resurrección, pedir gozo con Cristo gozoso. Si es de la pasión, pedir pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí será pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por tantos pecados míos. Nota. Antes de todas las contemplaciones o meditaciones, se deben hacer siempre la oración preparatoria sin cambiarla y los 2 preámbulos ya dichos, algunas veces cambiándolos según la materia correspondiente. Primer punto. El primer punto será ejercitar la memoria sobre el primer pecado, que fue el de los ángeles, y luego, sobre el mismo, ejercitar el entendimiento discurriendo. Luego la voluntad, queriendo recordar y entender todo esto para avergonzarse y confundirme más, comparando con un pecado de los ángeles tantos pecados míos, y pensando que, si ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo lo he merecido por tantos? Digo hacer memoria del pecado de los ángeles, cómo siendo ellos creados en gracia, no queriendo ayudarse de su libertad para reverenciar y obedecer a su Criador y Señor, ensoberbeciéndose,
quedaron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno. Y así a continuación discurrir más en particular con el entendimiento y a continuación mover más los afectos con la voluntad. Segundo punto. El segundo, hacer otro tanto, es a saber, ejercitar las tres potencias sobre el pecado de Adán y Eva, trayendo a la memoria cómo por aquel pecado hicieron tanto tiempo penitencia y cuánta corrupción vino en el género humano, yendo tanta gente al infierno. Digo, traer a la memoria el segundo pecado, el de nuestros primeros padres, recordando cómo después que Adán fue creado en el campo de Damasco y puesto en el paraíso terrenal, y Eva fue creada de su costilla, aunque se les prohibió que comiesen del árbol de la ciencia, ellos comieron y asimismo pecaron, y después, vestidos de túnicas de pieles y lanzados del paraíso, sin la justicia original que habían perdido, vivieron toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia, y a continuación discurrir con el entendimiento más particularmente y usar de la voluntad como está dicho. Tercer punto. El tercero, asimismo, hacer otro tanto sobre el tercer pecado, el pecado personal de uno cualquiera que por un pecado mortal ha ido al infierno, y otros muchos sin cuento, por menos pecados de los que yo he hecho. Digo hacer otro tanto sobre el tercer pecado personal, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Criador y Señor, y discurrir con el entendimiento, ponderando cómo al pecar, por obrar contra la bondad infinita, el pecador justamente ha sido condenado para siempre, y acabar ejercitando la voluntad como está dicho. Coloquio, imaginando a Cristo nuestro Señor, delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, considerando cómo de Criador ha venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo, considerando lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y al fin, viéndole de esa manera, y colgado así en la cruz, dejar correr el afecto, expresando lo que se ofreciere. Nota. El coloquio se hace, propiamente, hablando como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor, unas veces pidiendo alguna gracia, otras culpándose por algo que se ha hecho mal, otras comunicando sus cosas y deseando consejo en ellas. Decir un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.